¿vale? Bien, aquí en esta neurona del estriado, esta neurona espinosa meridiana del estriado, aquí recibimos principalmente glutamato. Esta neurona es GABAérgica. Esa interacción, acuérdense, con GABA y glutamato es lo fundamental, pero aquí adicionalmente es modulada por dopamina, modulada por acetilcolina. En el estriado tenemos neuronas colinérgicas, ¿cierto? Y otras interneuronas GABAérgicas. Entonces esta neurona es modulada allí por diferentes neurotransmisores. También podríamos pintar aquí la serotonina, la noradrenalina, modulando todo esto. ¿Listo? Y aquí en el botón sináptico de esa neurona dopaminérgica, en el botón sináptico es donde está pasando todo. Por un lado, si administramos levodopa, la levodopa entonces va a lograr atravesar la barrera hematoencefálica, llegar aquí a esos botones sinápticos, ¿cierto? Se va a ingresar allí por transportadores de esa barrera y va a ser capturada aquí por el botón, y la vamos a transformar a dopamina, ¿no? Con una descarboxilasa la vamos a transformar a dopamina. Luego la dopamina la vamos a almacenar en las vesículas. Gracias a un transportador ahí metemos la dopamina en las vesículas, y esa dopamina es la que vamos a liberar. Aquí están los receptores dopaminérgicos, y entonces por un lado la levodopa va a actuar acá, va a entrar y va a ser precursor de dopamina, ¿sí? Precursor de dopamina. Por otro lado, los agonistas dopaminérgicos van a actuar en estos receptores, principalmente en los receptores D2 y D3 de dopamina, que son tanto posinápticos como presinápticos, receptores D2 y D3. Ahí es donde principalmente van a actuar esos agonistas dopaminérgicos. Los otros medicamentos que damos, por ejemplo, antimuscarínicos, ¿cierto? Van a actuar aquí en esta sinapsis. Los otros medicamentos que damos para los receptores de glutamato van a actuar en las sinapsis glutamatérgicas. Entonces, pues ahí, digamos, tenemos todos los sitios en donde pueden actuar esos medicamentos. O los inhibidores enzimáticos. Si utilizamos inhibidores enzimáticos, inhibir la COM, inhibir la monoaminoxidasa, pues vamos a inhibir el catabolismo de esa dopamina, y entonces habrá más dopamina disponible para que pueda ser liberada. El lío acá con toda esta maquinaria, recuerden, es que si le damos levodopa, pero ya no hay botón, ya la neurona está retrayendo sus axones, se está perdiendo terminales axonales, se están perdiendo botones sinápticos, pues no hay maquinaria para sintetizar esa dopamina. O si se pierden esos botones, pues esta neurona deja de poner receptores, esta célula deja de poner receptores acá. ¿Para qué pongo yo tantos receptores dopaminérgicos si no hay mensaje? Entonces empiezan a disminuir los receptores, y tampoco habrá cada vez menos donde poner agonistas dopaminérgicos. Entonces con el tiempo van fallando. La levodopa en particular es un medicamento de los más sorprendentes de todo lo que hemos visto, los más sorprendentes. Dime. Doctor, con esto que tú dices de que se pueden quitar los receptores cuando se va al botón sináptico, ¿no podría ser entonces preventivo si uno le da agonistas de esos receptores para evitar la endocitosis, incluso si se pierde el botón? Pues lo que se presume es que efectivamente, y lo que se ve efectivamente, a los pacientes les va mejor a largo plazo cuando son tratados que no, ¿sí? Les va mejor. Pero, de todas formas, piensa que esos receptores están en las células postsinápticas, ¿sí? En este caso la neurona estriatal estaría ahí. Eso sería bueno para ella, ¿sí? Pero la enfermedad neurodegenerativa sigue avanzando, ¿sí? Entonces, así le dejemos o no los receptores, la enfermedad neurodegenerativa, los procesos de estrés oxidativo, mitocondriales, acumulación de proteínas, eso no está parando. Entonces sigue avanzando, y pues en algún momento se va a morir, ¿sí? O sea, ponerle ahí a eso mejora la enfermedad, mejora el pronóstico de calidad de vida, pero no el pronóstico de, como tal, de muerte, mortalidad y todo lo que pasa cuando se pierden esas neuronas, ¿vale? Entonces, lo que les decía, la levodopa pues es un medicamento allí muy interesante, porque es un efecto dramático. En menos de una hora se ve el efecto
efecto positivo que tiene sobre los pacientes. Y pues desde acá, de esos 60, recuerdan que les mostraba que empezaron esas hipótesis monoaminérgicas allí de las diferentes enfermedades, y sobre todo este descubrimiento que terminó el premio Nobel, todo lo relacionado a la dopamina terminó el premio Nobel, y todo, pues eso se pensó que iba a ser ya la transformación de la química cerebral, y que cada enfermedad estaba relacionada a un neurotransmisor. Entonces como que en la mente quedó la gente quedó como que depresión de serotonina, dopamina, es Parkinson, acetilcolina, es Alzheimer, como que esa mentalidad unidireccional quedó, unicausal quedó allí, pero pues ya sabemos que no, ya sabemos que las enfermedades son mucho más complejas, pero pues este sigue siendo el medicamento más efectivo para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y eventualmente todos los pacientes van a requerir levodopa, ¿sí? Todos los pacientes van a requerir. En muchos casos, por ejemplo, empezamos con agonistas dopaminérgicos primero, aunque no son tan efectivos, pero se reservan, muchos neurólogos reservan la levodopa para más adelante, cuando la enfermedad está más avanzada, porque si el medicamento es más efectivo, pues chévere usarlo en fases más avanzadas de la enfermedad. Y así nos ahorramos unos años de posibles efectos adversos que tiene la levodopa. Este video es de esa época, muy viejito, y en esa época, pues claro, salió en las noticias el medicamento, y salió el medicamento milagroso. Personas con enfermedad de Parkinson ya que llevaban meses sin casi poder levantarse de la silla, ya casi no hacían nada, y de un momento a otro le daban la levodopa, y en cuestión de unos cuantos minutos empezaban ya a hacer movimientos increíbles, ¿no? Es una cosa muy impresionante que hizo que le pusieran ese nombre. Y todavía se ve el efecto ese dramático, ¿no? Los pacientes pues se alegran mucho cuando les dan el medicamento. Entonces, la levodopa es una sustancia muy interesante y muy utilizada en todas partes, y no es costosa. La farmacocinética la absorción depende del vaciamiento gástrico, de las proteínas. Pensemos que estas sustancias van a usar los mismos transportadores que usan esos aminoácidos, entonces pues va a disminuirse esa absorción allí dependiendo de esa cantidad de proteínas que tengamos, ¿sí? Y asimismo pues esa sustancia entonces pues va a viajar allí una vez se absorba por esos transportadores donde va a atravesar, va a viajar allí hasta el sistema nervioso, no va unido a proteínas, sino que va a viajar hasta el sistema nervioso y va a usar los mismos transportadores para atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los mismos transportadores de aminoácidos van a atravesar esa barrera hematoencefálica. Entonces aquí tenemos la levodopa periférica, en la periferia, levodopa, ¿sí? Allí en la periferia ya es metabolizada esta levodopa en gran parte. La mayor parte de la levodopa es metabolizada allí en el tracto gastrointestinal y en varios tejidos, es metabolizada por las mismas enzimas, pero un porcentaje de ella es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica a través de sus transportadores y llegar al sistema nervioso central. Un pequeño porcentaje de esa levodopa lo hace, mientras que la dopamina no. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces ese fue el problema. Lo primero que se les ocurrió fue dar dopamina, pero la dopamina no atravesaba la barrera hematoencefálica y no se veía ningún cambio. Mientras que con la levodopa sí logra atravesar en parte esa barrera hematoencefálica y luego pues allá será metabolizada, ¿sí? Entonces la gráfica clave está acá. Miren esta grafiquita importante. Muy importante. Miren, usualmente la mayor parte de la levodopa se metaboliza en el tracto gastrointestinal, 70% aproximadamente. Entonces esta gráfica creo que es de la Katsu. Otro porcentaje en otros tejidos periféricos donde puede ocasionar allí toxicidad, efectos adversos, y solo entre 1, 3%, 1, 5% máximo de la levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso ya es muy bueno, ¿sí? Que sea un bajo porcentaje es muy bueno. Pero entonces, pues, muy poco tiempo después, en los mismos 60, se descubrió que
administrando carbidopa, inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos periférica, inhibidor de la descarboxilasa, pues vamos a cambiar eso. Entonces igual se sigue metabolizando en gran parte en la periferia, sigue siendo más abundante allí, pero ya aumentamos el porcentaje de levodopa que pasa al cerebro. Y ahora por lo menos pasa el 10%. Y así entonces pues disminuimos un poco los efectos gastrointestinales adversos que produce la levodopa, disminuimos, porque claro, se le puede dar una dosis un poco menor de levodopa. El hecho de que haya más porcentaje que va a atravesar la barrera hematoencefálica, la dosis puede ser un poco menor para poder solucionar o mejorar los síntomas, y entonces va a haber menos efectos gastrointestinales, menos efectos cardiovasculares, ¿sí? Entonces es más positivo administrarlo así, por eso actualmente se administra usualmente de forma combinada. ¿Listo? Se administra levodopa con carbidopa y reduce los efectos secundarios periféricos, por ejemplo, gastrointestinales y arritmias. Recuerden que también en el tracto gastrointestinal, en el sistema cardiovascular, tenemos receptores dopaminérgicos, ¿sí? ¿Recuerdan ahorita fue donde les digo, bueno, en el tracto gastrointestinal algunas células producirán dopamina, no mucho, pero en el, ¿dónde está el principal sitio donde se produce dopamina? Fuera del cerebro. ¿Dónde es que uno produce mucha dopamina? ¿Alguien? Tracto digestivo. Pero la sistémica, ¿de dónde sale? Tenemos dopamina circulante en la sangre. ¿Sí? Dopamina por ahí circulante, y luego ustedes en urgencias van usando butamina y usan ahí sustancias que tienen que ver con los receptores de dopamina. ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? Posible. Claro, dopamina, fácil. ¿Dónde se producen catecolaminas? Catecolaminas, principalmente adrenalina, pero en menor medida noradrenalina y dopamina, ¿sí? Y salen ahí circulando y tenemos dopamina sistémica en menor concentración, pero haciendo efectos diversos en también gastrointestinales, cardiovasculares, renales, etc. Entonces, bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, los receptores D1 principalmente en el estriado, pero están en todas partes, los receptores D2 están principalmente en el estriado, y ahí en el estriado también receptores D3. ¿Por qué les pongo los receptores D3? Porque algunos medicamentos tienen mayor afinidad D3 que al D2. En general los medicamentos pueden actuar sobre estos dos receptores, pero a veces tienen más afinidad con el D3 que con el D2. La otra cosa importante aquí de recordar de esas vías es lo de la vía directa y la vía indirecta que les nombré la vez pasada, ¿cierto? La vía directa me va a facilitar el movimiento, mientras que la vía indirecta me va a inhibir el movimiento, ¿cierto? Entonces en este caso lo que tengo es una inhibición del movimiento. El hecho de que se pierda dopamina, perdemos el balance de estas dos cosas, deberían estar con un balance adecuado. Y aquí en el Parkinson va a predominar la vía indirecta, va a predominar esa inhibición, va a estar más inhibido el sistema motor, y por eso en parte al paciente le cuesta más trabajo moverse. Va a haber un predominio de la vía indirecta. Entonces, ¿cómo hacemos allí un poco para que esa vía indirecta no esté tan activa, no esté inhibiendo los movimientos tanto? Pues bloquearla un poco, ¿cierto? ¿Y cuál es el bloqueador de esa vía indirecta? El receptor D2. El receptor D2 es inhibitorio. ¿Y qué le vamos a hacer a ese receptor D2? Agonizarlo. Agonizando el receptor D2 de dopamina, vamos a hacer que cumpla mejor su función de inhibir a la vía indirecta, y entonces el paciente va a poderse mover un poco más, ¿sí? Entonces ahí con esta vía directa e indirecta también explicamos en parte estos medicamentos. Claro, la levodopa va a actuar sobre los dos, ¿no? Obviamente la levodopa como tal va a intentar allí
actuar sobre los dos, y finalmente son las células las que cuando liberan dopamina son las que definen ese balance. Cada vez que hacemos un movimiento, pues las células son las que definen cuándo liberan más dopamina, cuándo no, cuándo bloquean, cuándo no. Entonces, pues tienen el precursor ahí disponible para hacerlo. La concentración de esa levodopa entonces ocurre muy rápidamente. Fíjense, por eso los efectos se pueden ver allí muy rápidamente después de la absorción. Menos de una hora ya la persona está viendo efectos positivos. Sí, claro, esto es variable también entre personas. La vida media más o menos entre 1 o 3 horas, pero el efecto como tal, el efecto clínico depende de la dosis, depende de la concentración. Aquí lo vemos mejor. La respuesta a efectos a corto plazo motores se relacionan con la concentración de la sustancia, de la levodopa. Aquí vemos en el eje X la concentración de levodopa y en el eje Y vemos diferentes medidas de movimiento, cantidad de taps, o por ejemplo las manos o en los pies, cantidad de veces que lo hace por segundo, o sea que tan rápido es capaz de mover las manos o los pies por segundo, y pues en la medida que va aumentando la concentración de levodopa lo va pudiendo hacer más rápido y más veces, ¿sí? Más rápido y más veces. Entonces fíjense la relación tan alta que hay entre la concentración de levodopa y los efectos, lo cual no se ve tan fácilmente con otros medicamentos. Aquí se ve muy fácilmente. O el tiempo de caminar una distancia. El paciente está caminando más lento por la bradykinesia y pues en la medida que va aumentando la concentración lo va haciendo un poco más rápido, ¿no? Es capaz de caminar un poco más rápido. ¿Listo? Bien, entonces aquí esto es muy importante, la concentración de levodopa. Entonces si el paciente no está respondiendo adecuadamente, probablemente tenga que ver con la dosis allí que se está administrando. La respuesta de larga duración, o sea, a largo plazo, es bien curioso, porque uno diría, a corto plazo, pues es muy claro que el paciente mejora la función motora, ¿sí? Relacionado con el tiempo, el paciente mejora la función motora con una dosis, pero a largo plazo, en la medida que vamos usando el medicamento, la función motora incluso mejora sin el uso del medicamento. O sea, el paciente, incluso a veces sin tomar el medicamento, se siente mejor motoramente. Entonces esto fue lo que hizo inicialmente pensar que la levodopa era neuroprotectora, porque parecía ir mejorando la función motora con el tiempo, ¿sí? Y en muchos sitios aparece la levodopa todavía como una sustancia neuroprotectora. Pero el problema es que los estudios que ya se han hecho bien, más a largo plazo, siguiendo a los pacientes durante mucho tiempo, pues no ha visto que al final cambie el pronóstico de la neurodegeneración, no alarga la expectativa de vida, no cambia allí en la neurodegeneración como tal. Entonces por eso pues actualmente se dice que la levodopa pues no genera cambios plásticos, ¿sí? Mejora la función de las células allí en cuanto al manejo dopaminérgico, pero lo que decíamos ahora, el proceso fisiopatológico sigue, no se detiene y esta enfermedad no cambia su pronóstico, por lo menos en cuanto a mortalidad. Bien, los efectos adversos a corto plazo, entonces esa primera aumento en la concentración de la levodopa es fácil de entender porque produce cambios en el sistema gastrointestinal, directamente produce náuseas, vómito, no solo por los receptores de dopamina allí del estómago o del tracto autodigestivo, sino también porque el área postrema allí del bulbo, a esta zona, recuerden que a veces la llaman la zona quimiorreceptiva, el área postrema tiene también receptores D2 de dopamina, entonces esa área postrema también pues va a estar estimulada allí por esa levodopa o cualquier agonista dopaminérgico y puede producir náuseas y vómitos. La levodopa en particular tiende a producir muy frecuentemente eso. También frecuentemente hipotensión ortostática, arritmias, allí por sus efectos cardiovasculares. Pero estos efectos son a corto plazo, son más bien transitorios,
va adquiriendo la persona, digamos, el sistema va teniendo tolerancia y van mejorando prontamente estos efectos. También a corto plazo se pueden ver cambios en el apetito, cambios en el estado de conciencia, mareo, confusión, somnolencia o lo contrario, ansiedad, insomnio. Aquí todas estas cosas son un poco más inespecíficas, va a depender del paciente. Recordemos que igual pues habrá receptores dopaminérgicos en sitios en donde manejamos allí el apetito, la corteza cerebral, la amígdala, todas esas zonas del cerebro pues van a ser influenciadas allí un poco por esa dopamina. En el área postrema, ahí cada vez que hablemos de náuseas y vómitos, recuerden que va a haber allí muchos receptores para opioides, para serotonina, para neuroquininas, para interleuquinas, para una cantidad de cosas. Allí el área postrema resulta ser una zona muy importante, en donde también pues los antineoplásicos y muchas cosas pueden producir estos efectos. Y lo que más preocupa con estos medicamentos son los efectos crónicos a largo plazo, en particular las disinesias o disquinesias. Las disinesias son movimientos coreiformes involuntarios que involucran principalmente el cuello, el tronco, las extremidades. Movimientos coreiformes, se parecen un poco a la corea, movimientos danzarines, ¿sí? Pero son involuntarios y pueden aparecer en cualquier parte, principalmente aquí los que están anotadas. Y son mucho más frecuentes con levodopa que con los agonistas dopaminérgicos. Entonces ese es el lío, ¿sí? Y entre más tiempo se lleve usando la levodopa, más probabilidad de tener disinesias. Por eso es que muchos neurólogos lo que hacen es empezar más bien con agonistas dopaminérgicos para disminuir el tiempo total que va a tener esa persona exposición a la levodopa. Así ya luego, pues cuando el agonista dopaminérgico ya no esté y empiece a fallar, la persona necesita algo más, pues administrar la levodopa, pero se dan muchos menos años totales de tener levodopa y se disminuye la probabilidad de tener disinesias como tal. Entonces las disinesias, esos movimientos anormales, por un lado es porque, pues claro, aumenta la dopamina allí de todo este sistema, pero también es porque la homeostasis o la manera como este sistema está manejando la dopamina se está perdiendo. Si cada vez hay menos neuronas allí, menos botones para manejar la levodopa, pues el sistema motor empieza más a fallar y por eso aparecen esas disinesias. O sea que las disinesias en parte son por la levodopa, pero en parte son por la que la enfermedad neurodegenerativa ha avanzado. Lo que hay que hacer, pues en general lo que hacen es disminuir esa levodopa, pero pues claro, al disminuir la levodopa pues aumenta la bradiquinesia, aumentan los efectos del parkinsonismo. Entonces allí también dependiendo de la tolerabilidad del paciente hay que ver pues que le preocupa más o que le incomoda más o que le afecta más a esa persona y ver allí pues el balance riesgo-beneficio va a cambiar en cada momento. Muchos lo que hacen es bajar esa levodopa y entonces a poner agonista dopaminérgico, poner otro medicamento, intentando allí farmacológicamente poder llegar a algo intermedio. Pero inexorablemente la enfermedad va a ir avanzando a pesar de todos los esfuerzos. ¿Sí? Aquí vemos este paciente con disinesias. ¿Sí? Movimientos coreiformes principalmente en cuello, en extremidades, ¿no? Muchos pacientes les molesta esto, a otros no tanto, a muchos les molesta más la bradiquinesia, no poderse parar y poder hacer las cosas, ¿no? Entonces mirar ese equilibrio no es sencillo. Otros efectos adversos crónicos que pueden suceder son estos, algo que se llama el wearing off. Se refiere al deterioro de la función al final de la dosis. Recuerden que aquí depende de la concentración, pero poco a poco, en la medida que van muriéndose más neuronas dopaminérgicas, pues la dosis ya no le dura como le duraba antes. Antes le duraba ya 3 horas, 4 horas fácilmente la dosis, ¿cierto? O más, pero ahora cada vez le va a durar menos. Entonces va a perder la capacidad del medicamento de mantener el mismo capacidad de moverse, se va deteriorando la función de la persona al final
de la dosis, y eso lo que hace es, pues, de pronto a veces lo que hacen es poner las dosis un poco más estrechas en horario, o lo que vimos ahora de utilizar a veces otros medicamentos. Otro fenómeno en on-off es pequeñas fluctuaciones allí en que el paciente a veces se siente mejor y otras veces como que se siente más lento y otras veces mejor, pero incluso en la misma dosis, en el mismo momento, ¿no? La concentración está igual, pero el paciente le puede empezar a cambiar la capacidad de moverse, como si a raticos estuviera en on, pudiera moverse, estuviera encendido el sistema, y a raticos se empezara a apagar en off, empieza a fallar, ¿sí? Discinesias en dosis pico, de pronto a veces la discinesia aparece solo en el pico allí del medicamento, de la dosis que vimos que se hacía tempranamente, o a veces ya comienza más adelante a aparecer retraso en el inicio del efecto, lo que llaman delayed on. Retraso al inicio, entonces ya se absorbe menos rápido, ya le hace efectos menos pronto. Si antes se tardaba menos de una hora en empezar el efecto, ahora tarda más. Y finalmente el congelamiento, que es algo mucho más dramático, que el paciente ya cuando se toma la dosis viene caminando bien, pero de pronto un momento se siente bloqueado, congelado, le cuesta trabajo y se demora unos segundos ¿sí? Y eso es bien molesto, bloquearse allí en el movimiento. Entonces, congelamiento de la marcha es una de esas cosas. Se están probando otros tratamientos para todo eso. Por ejemplo, incluso se están investigando cirugías que puedan mejorar el congelamiento de la marcha, estimulando allí regiones del cerebro que tienen que ver con la marcha, o usando otras sustancias. Entonces, en neurología se están probando diferentes estrategias. Una de las cirugías que más se hace, que mejora los síntomas de todos estos pacientes, es estimulación del núcleo subtalámico. Allí en la vía indirecta está el núcleo subtalámico, entonces estimulando el núcleo subtalámico se logra mejorar un poquito ese bloqueo que produce en esa vía y mejorar un poco los síntomas. Esta es una de las cirugías que más se hace aquí en Bogotá en varios sitios. En varias partes del país se hace esta cirugía. Otros efectos adversos que puede producir la levodopa: alucinaciones. Era lo que hablábamos la vez pasada, los pacientes con Parkinson a veces espontáneamente, más frecuentemente por consecuencia de los medicamentos, podrían tener psicosis. ¿Sí? Profesor, los pacientes, ¿cuáles son los criterios para que sean candidatos para estimulación cerebral profunda? Para estimulación cerebral profunda, criterios. Usualmente, tradicionalmente la neurocirugía se siempre reservaba para etapas más avanzadas. Primero se hacen métodos no invasivos, medicamentos para mantener al paciente. Ya cuando esos medicamentos empiezan a mostrar problemas, es un buen momento para pensar en cirugía. ¿Sí? Cuando los medicamentos por sí mismos ya comienzan a mostrar problemas. Pero también los neurocirujanos cada vez están empujando más las neurocirugías para que se hagan más temprano, porque han mejorado la capacidad que tienen de hacer esos procedimientos y no necesariamente pues hay que reservar las neurocirugías para ya fases tan avanzadas. Entonces uno ve que cada vez están empujando esos criterios, pensando en usar esas neurocirugías un poco antes de que ya se sabe que va a tener problemas esos medicamentos, eso ya se sabe, va a tener problemas. Entonces se está empezando a hacer a veces cirugías un poco más tempranas. Ahí los neurocirujanos, pues claro, ponen criterios de edad, de la condición física del paciente que pueda tolerar la cirugía, de otras comorbilidades, ¿no? Habrá muchas otras cosas ahí, y eso es importante porque pues limita mucho, y sobre todo la capacidad técnica que tenga la institución de hacer esas cirugías es fundamental. Esas neurocirugías funcionales también se están empezando a hacer para Alzheimer. Ya se investigaron neurocirugías funcionales y se están empezando a hacer, todavía eso está muy preliminar, pero se están empezando a hacer en otros países, estimular zonas del cerebro para que la persona se mantenga constantemente un poco con más estimulación y pueda disminuir los síntomas. Igualmente, sintomático. Una neurocirugía es estimulación ahí, pero no altera el curso de la enfermedad. ¿Listo? Profesor, ¿y en caso de cirugía se continúa el manejo con levodopa? Sí, usualmente los síntomas no disminuyen completamente,
La gran mayoría de los pacientes requieren manejo farmacológico, ¿sí? Actualmente. Pero pues claro, la dosis será mucho menor, ¿sí? Digamos el manejo será mucho más fácil, disminuirán los efectos secundarios relacionados al medicamento, entonces es más fácil manejar eso, ¿vale? Actualmente, bueno, ya no sé con los últimos dispositivos que se están probando, porque es que actualmente está mejorando esa parte electrónica y ya le está empezando a crear dispositivos que tienen un feedback que cambian el tiempo y que es capaz de detectar cuando la persona necesita más estimulación y cuando no, y ya esos nuevos dispositivos de pronto puede hacer que la cosa cambie, ¿no? La última tecnología en esto está empezando a cambiar eso, pero ahí sí ya no sabría yo, un aparato que es capaz de mandar o menos o más dependiendo del estado del paciente. Entonces eso habría que verlo, no sé. Otros efectos entonces, alucinaciones, mejorar para disminuir eso, pues por un lado disminuir el medicamento, ¿cierto? Disminuir la levodopa. Frecuentemente se utilizan fármacos con acción antipsicótica, los fármacos principalmente de segunda generación, principalmente clozapina, quetiapina. Clozapina es el más efectivo, el que más se usa acá, pero pues claro, lo que hablábamos cuando hablamos de esos medicamentos, ¿no? También tiene sus propios efectos. Lograr encontrar allí el balance de esto no es sencillo, ¿sí? Porque pueden empeorar los síntomas motores marcadamente, hacer parkinsonismo, entonces pues no es fácil. Y por eso se desarrolló esto. La vez pasada les conté que había un medicamento específico para psicosis en Parkinson que se llama pimavanserin. Todavía no está en nuestro medio, pero lo interesante es que trabaja es por 5-HT2A. Entonces bloquea así los receptores de 5-HT2A y está desarrollado, ya está aprobado específicamente para enfermedad de Parkinson. Esto probablemente lo tengamos aquí prontamente, no sé. Otro efecto adverso aquí importante es la pérdida del control de impulsos. Esta es una disregulación dopaminérgica que puede llegar a estos pacientes. Entonces el paciente puede empezar allí a tener conductas, ¿cierto? De tener ciertas conductas no tanto como de adicciones, sino tener problemas para el control de los impulsos, conductas de hipersexualidad, de apuestas, ¿sí? Eso, cuando un paciente empieza a tener ese tipo de conductas, pues quiere decir que la dopamina está allí, la levodopa está muy alta y hay que disminuir el medicamento. La suspensión abrupta puede desencadenar síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Ese bloqueo dopaminérgico al suspender abruptamente el medicamento podría desencadenar, ya lo vimos la vez pasada, ese síndrome neuroléptico maligno puede ser aquí. Por eso todos estos medicamentos se tienen que disminuir lentamente. Por otro lado, los agonistas del receptor de dopamina. Ya les había dicho que principalmente se consideran receptores del D2, pero si ya uno mira en detalle allí los libros y las investigaciones, pues realmente los medicamentos van a cambiar un poco dependiendo de su afinidad de qué receptor. Por ejemplo, los que más se usan, el pramipexol, ropinirol, los que más se usan, fíjense, tienen un poco más afinidad por los B3, ¿sí? Igual los receptores B2 y B3 son muy parecidos y están ubicados en el estriado en zonas similares, ¿sí? Entonces no son muy diferentes. Esos receptores D3 también son inhibitorios, son de la misma familia que los receptores B2. Entonces son receptores inhibitorios que están haciendo como una función muy similar. La gran ventaja de estos agonistas dopaminérgicos es que los pacientes presentan menos discinesia y pues el medicamento tiene una vida más prolongada, una duración más prolongada del efecto, entonces necesita menos dosis, o sea, menos repetición de las dosis durante el día. Entonces esa es como la gran ventaja de estos medicamentos. Les contaba que muchos neurólogos los usan a veces al principio, ¿sí? Entonces es más cómodo para el paciente, va a tener menos discinesias, dura con este medicamento unos años y ya luego en el momento que vea la necesidad pone levodopa.
cada vez también pues se ve que la levodopa tiene como más ventajas para el paciente en términos del control de los síntomas, y por eso algunos otros empiezan con levodopa directamente. Entonces ahí pues depende un poco del manejo que hacen los especialistas. Recordemos que acá en neurología, aquí en la universidad, ahora que estén ustedes allí rotando por neurología o que están en semiología neurológica, hay neurólogos. Aquí en la universidad hay una neuróloga que es supraespecialista en movimientos anormales, ¿sí? Entonces, en muchos pacientes que el neurólogo general los maneja allí con el primer medicamento durante los primeros años, pero empiezan a tener ya problemas para poder regular esa dopamina, pues son remitidos a un especialista en movimientos anormales. Y el especialista en movimientos anormales básicamente está manejando los pacientes más difíciles, como con la enfermedad más avanzada, donde es más difícil combinar estas sustancias o donde hay más efectos adversos. Esa es la función del supraespecialista. Bueno, también a veces son consultados por primera vez por alguien que sabe del tema y dice, uy, yo quiero ir a un especialista directamente en Parkinson que me maneje a mí todo el tiempo una enfermedad. Bueno, también hay personas que van directamente al especialista. En neurología, en psiquiatría menos pasa eso, ¿no? En neurología pasa mucho de que ustedes dicen, uy, tengo una migraña, y van allá al especialista, al neurólogo, pero resulta que el neurólogo está enfocado en demencia, pronto de migraña no sabe. También hay especialistas en migrañas, especialistas en Parkinson, especialistas en cada una de las áreas. Para casos más difíciles vale la pena uno como médico también recomendarle al paciente, ¿no? Es un caso muy complicado, yo conozco un especialista en tal cosa, ¿cierto? De pronto consulte en el hospital universitario y pida cita con la doctora tal, ¿sí o no? Mira a la gente y le recomienda para que le vaya mejor. Y así en neurología. En psiquiatría pasa mucho menos, pero también pasa, y uno ve también psiquiatras más especializados que saben mucho más, tienen más experiencia en unos trastornos que en otros. Los efectos adversos son similares: alucinaciones, confusión, náusea y vómito, hipotensión ortostática, ¿sí? Aquí lo que cambia un poquito es el orden. Aquí de pronto hay algunos efectos adversos con los agonistas dopaminérgicos que se presentan más frecuentemente. Es un poquito más frecuente ver alucinaciones, confusión con esos agonistas dopaminérgicos que con la levodopa. También vemos otros efectos generales, fatiga, somnolencia, trastornos del control de impulsos, también podemos ver acá. Más frecuentemente con la levodopa, pero aquí también se presenta. Se usa en jóvenes por menos disinesias, recuerden, los agonistas dopaminérgicos producen menos disinesias, y también cuando el riesgo de efectos adversos intolerables es más grande, por ejemplo en personas mayores, ¿no? Personas entre más viejitas el riesgo de efectos adversos es intolerable. En la enfermedad de Alzheimer, rápidamente aquí no vamos a profundizar mucho de la enfermedad de Alzheimer, pero básicamente hay lo que se usa en Colombia, en todo el mundo actualmente, son inhibidores de la colinesterasa. Aquí están los principales y sus efectos secundarios. Aquí lo que me interesa a mí es que entiendan que el sistema colinérgico es más complejo que el sistema dopaminérgico. Hay más núcleos que producen acetilcolina, y hay algunos núcleos en el tallo, pero también hay núcleos en el cerebro, en el prosencéfalo, que producen acetilcolina. Ya vimos que incluso en el estriado hay neuronas colinérgicas, y estos inhibidores de la colinesterasa van a estar allí intentando modular todo eso en diferentes lugares. Al inhibir la colinesterasa, entonces lo que uno espera es que haya más ¿qué? Más acetilcolina. Y la acetilcolina es un modulador allí de los otros neurotransmisores, pero en la corteza cerebral es estimuladora, ¿sí? La acetilcolina está estimulando a través de receptores nicotínicos la corteza. Entonces queremos que haya más acetilcolina para que haya más estimulación cortical, la persona esté un poquito más alerta y cueste menos trabajo recordar, estar pendiente, ¿cierto? Asociar. En teoría, pues esto tiene un efecto allí interesante, y sí hay algunos pacientes que sienten los efectos de estos medicamentos mejor que otros,
pero al final igual pasa acá, esto es sintomático, esto es transitorio, y mientras que la enfermedad neurodegenerativa avance, pues va a ir empeorando. Igual incluso el efecto no es muy grande, tampoco es que se vea un efecto tan sorprendente como con la levodopa. Sí, la levodopa produce un efecto dramático, sorprendente, en cambio aquí el efecto es pequeño. Muchos pacientes sí lo notan que están mejor, pero el efecto es pequeño. El otro sustancia que se usa, antagonistas del receptor NMDA, aquí la idea de bloquear el receptor NMDA es porque se asume que en la fisiopatología, mientras va avanzando la enfermedad, también el mismo glutamato se puede comportar como agente citotóxico. Un exceso de glutamato puede ser tóxico para las células, ¿no? Existe algo que se llama la excitotoxicidad, ¿sí? Y lo que se asume es que bloqueando un poco este receptor se disminuye la excitotoxicidad, que va a estar mediada principalmente por el calcio que entra por el receptor NMDA. El receptor NMDA no solo es un receptor de sodio, es un receptor de calcio también. Ese calcio que entra ahí, pues está produciendo ese efecto, aumentando la apoptosis. Y al modular un poquito eso, no se trata de entonces bloquearle la excitación de la corteza, porque estaríamos como haciendo todo lo contrario, ¿no? Sino es un modular un poquito esa citotoxicidad, y se supone que en teoría disminuye un poco ese efecto sobre las células, ¿no? Al final, pues se asume que esto es neuroprotector y lo llaman muchas veces así, pero si uno mira tampoco cambia el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Son medicamentos que realmente están incidiendo un poquito en la calidad de vida de la persona, pero no están cambiando el pronóstico, digamos, la mortalidad y la cantidad de neuronas, la atrofia cerebral. Si lo medimos en resonancia magnética, la atrofia cerebral va a seguir siendo igual. ¿Listo? Efectos secundarios de ese medicamento. Les traigo allí la enfermedad de Alzheimer, sobre todo por lo que les decía hace un momento, en donde es muy interesante que recientemente aparecieron, ya hace pocos años, medicamentos anticuerpos monoclonales dirigidos contra el beta-amiloide, ¿sí? Y actualmente pues ya los aprobaron, ya se están empezando a usar en Estados Unidos, seguramente en cualquier momento lleguen acá. Todavía son muy costosos, y básicamente estos son los primeros medicamentos que se dice que al ponerle anticuerpos a esas proteínas que se están acumulando, el sistema inmune ayuda un poco a limpiar esas placas, esos depósitos, y esto hace que haya menos toxicidad en las células. Y efectivamente los estudios lograron mostrar que los estudios iniciales que hay lograron mostrar que eso parece ser que está cambiando. Más o menos las curvas de los estudios muestran algo así, que con el manejo tradicional la clínica se va empeorando en cierta progresión, ¿cierto? Cada vez el paciente está peor, con una velocidad de progresión allí específicamente, digamos en la parte clínica, y lo que hacen estos medicamentos es ralentizar la progresión. O sea, el paciente va a seguir progresando, cada vez va a estar peor, cada vez va a haber más atrofia, cada vez clínicamente va a estar peor, pero lo que mostraron a unos cuantos meses es que las escalas muestran una pequeña diferencia, ¿sí? El paciente nota esto, la familia nota esto, no estamos diciendo que el paciente que estaba con una escala clínica aquí, unos meses después ya la escala del paciente mejoró, que sí pasa con los otros. Les acaba de decir que los otros medicamentos, el paciente sí se siente mejor, aunque sea un poco sintomáticamente, ¿sí? En cambio, en este caso, no, el paciente no se siente mejor, ¿sí? La familia no lo nota mejor. A largo plazo parece que está disminuyendo. Es lo que hay que explicarle a la gente. Esto parece que a largo plazo hace que el paciente va a estar menos deteriorado, pero claro, eso por ahora es tan costoso y sin mostrar un efecto clínico sintomático ni siquiera es.
es muy controvertido. Entonces hay demasiada controversia de los expertos allí, pero pues finalmente a raíz de esto terminaron aceptando, aprobando los medicamentos y se están empezando a usar. Entonces pues es controversial hasta qué punto sí, no, y seguramente si en algún punto se demuestra claramente que sí hay neuroprotección, ¿sí? Con estudios más a largo plazo, con otros biomarcadores que sí hay neuroprotección, pues, y que el costo ya más o menos lo permite, pues seguramente va a ser un buen tratamiento para los pacientes, ¿sí? Pensar que va a progresar la enfermedad, seguramente acompañado de otros tratamientos, ¿no? Muy probablemente, como siempre, son otros tratamientos, otros medicamentos y tratamientos no farmacológicos los que se van a necesitar, ¿sí? Pues es que ahí dice como manejo tradicional sintomático, entonces en teoría ese sería como si le diéramos neuropatía. No, aquí estamos hablando de Alzheimer, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que con el manejo tradicional sintomático me refiero aquí, le están dando lo que se le da a los pacientes con Alzheimer, igual la enfermedad pues sigue progresando, ¿cierto? Pero transitoriamente ahí la curva no está bien, transitoriamente el paciente, pues claro, mientras el manejo se puede sentir un poco mejor que antes. Habría que compararlo sin tratamiento, el paciente se va a sentir peor, ¿sí? Con tratamiento, pues el paciente igual se siente mejor que sin tratamiento, pero cada vez se va a sentir peor, ¿sí? Y esos tratamientos, esos medicamentos se dan por infusión intravenosa con diferentes intervalos cada 2 semanas o una infusión intravenosa mensual. Así es como se están administrando. Probablemente estén desarrollando también otras formas de presentación, de administración para poder que sea más fácil. Y aquí lo importante, lo clave, para terminar, es que de todas formas no están libres de efectos adversos. Estos pacientes requieren un tratamiento supervisado y monitorizado por resonancia magnética. ¿Sí? En Parkinson no pasa eso, uno no es que le esté pidiendo al paciente con Parkinson resonancia magnética, a ver ahí, digo, no, ni PET, ni nada de eso para monitorizar el tratamiento, no, eso se monitoriza clínicamente, pero en cambio acá se encontró que los pacientes pueden presentar edema o pueden presentar microhemorragias, ¿sí? Aquí abajo se ve las dos cosas. Se ve edema aquí más a este lado y aquí pequeños punticos, microhemorragias que está teniendo ese cerebro, ¿sí? Estas dos imágenes son del mismo paciente, solo que 2 secuencias de resonancia diferentes. Y esto puede ir progresando y por eso cuando se detecta se recomienda parar el tratamiento, ¿no? Entonces hay un riesgo allí de que esto siga avanzando. El mayor riesgo que se ha visto es en personas portadoras de ApoE4. Recuerden que el ApoE4 es el principal factor de riesgo para el Alzheimer esporádico, o pacientes que tengan anticoagulación o que ya hayan tenido microhemorragias previamente. Es los pacientes que tienen más riesgo. Entonces estos efectos adversos, que son los más frecuentes, pues hacen que se necesite una monitorización con resonancia magnética, que en nuestro medio pues termina siendo bien costoso. ¿Sí? No sería fácil hacerlo acá. Entonces, pues bueno, ya veremos si estos tratamientos llegan aquí. Probablemente lo hagan, pero acuérdense pues siempre que esto hay que mirarlo críticamente hasta qué punto se beneficia o no. Finalmente será la neurología la que termine tomando la decisión. ¿Listo? Pues eso es todo. Acabamos este pequeño módulo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Cualquier pregunta con mucho gusto.